buenos días. Buenos días. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas noches. Y buenas noches. Un placer saludarles una vez más en nuestra casa. Para cada uno de ustedes, esta lección, estamos cerrando un trimestre. El primer trimestre del año y ya estamos listos para empezar el segundo trimestre el próximo sábado. Así que, bueno, le damos gracias a Dios que podemos contar con la presencia de cada uno de ustedes para cerrar este trimestre especial. Ha sido un trimestre para algunos polémico, para otros ha sido un trimestre incómodo, para algunos ha sido un trimestre donde se han reafirmado ciertas cosas, se han aprendido nuevas cosas acerca del sistema económico y también de la mayordomía en la iglesia, sobre todo en la parte económica. Y bueno, pues cada tema tiene su lugar y cada tema tiene su tiempo. Estamos llegando al final de este. Y pues nada, vamos a comenzar nuestro estudio de la mañana saludando a todos aquellos que se han conectado con nosotros en la mañana, en la tarde o en la noche de hoy. Y que podamos juntos navegar esta última lección del año. Nosotros no acostumbramos a hacer repasos de todas las lecciones porque ya ellas tuvieron su tiempo. Por supuesto. Así que esta tiene su tiempo también y es todo el tiempo. Es la lección final que nos habla un poquito acerca de eso de recompensa y vamos a ver ese detalle de la recompensa y demás porque tiene su polémica también, ¿no? Sí, tiene su polémica. O hay que entender qué significa recompensa en un caso y si no es recompensa, etcétera. Vamos a ver eso en un momento, pero les invitamos a que oremos juntos. Así que incline su rostro donde quiera que usted nos está mirando ahora y vamos a orar. Te invito para que nos dirijas en oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por este trimestre donde hemos repasado algo muy importante en la vida de un cristiano y en la vida de cualquier persona, y es nuestra economía y la distribución de la misma según las necesidades que se presentan en el diario vivir. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para ser generosos. Yo creo que una de las lecciones que debemos aprender de este trimestre es que así como tú eres el dador de la vida y de todas las cosas, y nosotros somos tu imagen, también nosotros ser dadores de las cosas que tú nos das. Amén. Llénanos de tu Espíritu Santo. Amén. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues esta lección, la número 12, tiene que ver con el hecho de la recompensa por haber sido fieles. Cierto. Lo cual, si lo vemos así a la fría, ¿no? Pues choca un poquito con lo que hemos estudiado y aprendido sobre de temas determinados que tienen que ver con la justificación por la fe. Yo quiero que este título nos lleve en la mente un momentito. La recompensa las recompensas de la fidelidad. ¿Por qué digo esto? Porque lo primero que tenemos que identificar qué cosa es la palabra recompensa, ¿sí o no? Cierto. Tenemos que identificar qué es la palabra recompensa, qué significa esa palabra. Yo realmente le cambiaría el título. Ajá. Con todo el perdón y el permiso del autor. Sí, ok. Yo le pondría las consecuencias de la fidelidad. Las consecuencias de la fidelidad. Sí, ese es el título que yo le pondría. Porque recompensa, vamos a analizar ahora, vamos a poner en pantalla para que vean el significado. Ya, la palabra recompensa. Sí. Ajá. Ya. De hecho, le tengo una pregunta a todos para que la analicen. La pregunta dice, ¿premio o regalo? O sea, ¿la vida eterna es un premio o es un regalo? Y debemos tener un cuidado, pero muy extremo. Sí, muy extremo, porque nos pasamos de la línea que divide en lo que es algo que yo me gané
o algo que yo no merezco, pero me lo regalaron. Ay, 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 ok. Ujú. Dice aquí Ajá. el diccionario de la Real Academia Española, Ok, la palabra recompensar, que es la que estamos usando en el título sí. de esta Ujú. lección, Ajá, dice que es compensar el daño hecho. ok. La segunda acepción, un verbo transitivo, retribuir o remunerar un servicio. Cuando usted Ok. trabaja en cualquier centro de trabajo, cuando usted recibe el salario mensual o quincenal o semanal, usted está recibiendo un dinero que usted merece por un servicio que usted ha realizado. O sea que recompensa o premio más bien tiene que ver con el hecho de algo que tú recibiste porque lo mereciste. Porque lo mereciste, porque te lo ganaste. Ok. Sin embargo, regalo, Sin pues embargo, obviamente. regalo, la Real Academia Española dice que es una dádiva. De Ok. hecho, la palabra don que nosotros conocemos, los dones espirituales, por ejemplo, Sí. la palabra don quiere decir regalo también. Ya. Dádiva que se hace voluntariamente o por costumbre. Dice la Real Academia Española, dádiva, del latín dadiva, Ujú. de dativum o de vita, cosa que se da gratuitamente, Como es la salvación. como es la salvación. Ahora, yo quiero, aquí entre tú y yo, Sí, quiero defender un poco a los autores del folleto. sí, Voy a defenderlos. Cosa que muy pocas veces hago. Y es el hecho de que, quién sabe si también en la idea está que son ambas cosas. Hay cosas en las cuales uno recibe recompensa por fidelidad, cierto. pero no fidelidad a Dios, No, en el sentido en términos de salvación, en términos de sino salvación. fidelidad a Dios en términos De gratitud. Y en términos de lo que se recibe por ser fiel a Dios. Yo voy a poner un ejemplo. Y obviamente estoy tratando de defender lo indefendible, porque sí es cierto que no se debió haber llamado a la recompensa, sino las consecuencias. ¿Y por qué razón? Por esta razón. Digamos que yo ahorro, guardo, hago como leímos hace 2 semanas atrás, cuenta las ovejas, mira a ver el estado de tus ovejas. En otras palabras, traducido, mira a ver cuál es tu estado financiero, ten cuidado de tu estado financiero, Ajá. cómo vas a hacer las cosas. Bueno, pienso yo que una recompensa, no regalo, recompensa, que es otra cosa que, no es otra cosa que el hecho de Recibir un beneficio. recibir un beneficio porque hice algo. Porque hice algo. Una de las recompensas de seguir ese consejo es que tengo un plan económico sólido y no me quedo sin dinero en cierto momento. Efectivamente. Eso no es un regalo, eso me lo gané yo Sí. por ser fiel a lo que obedecí de la Biblia. Perfecto. Digamos, una persona que, y voy a ir ahora incluso al ámbito espiritual, voy a ir ahora incluso a la obediencia a la ley de Dios. Digamos, una persona que no roba, no se salva por no robar, pero por lo menos no cae en la cárcel. Cierto. Al no caer en la cárcel y estar libre por las calles, eso de estar libre por las calles se lo ganó él. Se lo ganó él por no robar. Por no robar. O sea, ¿es un regalo? No, no. Se lo ganó él por seguir un mandamiento de Dios. Ahora, eso es muy diferente a ser salvo, por eso. Porque la salvación no se la gana nadie. No se la gana nadie. La salvación es un regalo exclusivo Absoluto. y completo de Dios. O sea, tenemos que tener esa idea y tenemos Sí. que tener mucho cuidado porque, una vez más, yo No, voy a... no realmente estaba incorrecta, ni está incorrecta la palabra recompensa. Sencillamente lo que quise decir es Ajá. que tenemos que analizarla con mucho cuidado, no nos vayamos a resbalar y pasarnos para el otro bando. Sí, porque porque es cierto que ese título que estamos poniendo ahora en pantalla es un título que tiende a confundir. La recompensa de la fidelidad. Y ahí vienen las personas que creen
que nosotros recibimos algún tipo de recompensa por ser fieles a Dios, Sí. En términos de En salvación. términos de salvación. Y entonces dicen, mira, ¿no ven? Pues ahí está en el folleto, lo dice el folleto. Bueno, ¿y qué? El folleto puede decir lo que quiera. Yo Sí. no voy a creer lo que el folleto diga porque el folleto lo diga. Yo voy a creer lo que el folleto diga cuando coincida con la palabra de Dios. Perfecto. Y no estoy siendo contrario al folleto al decir esto, ni estoy siendo contrario. Lo que estamos haciendo es aclarativo. Sí, bueno, no, el asunto es este. Mira, los que estaban en Berea, dice que eran nobles, y eran nobles por una razón. Pablo hablaba con ellos. Ellos no creían a Pablo porque Pablo decía, y Pablo era un personaje. Hoy día creemos a Pablo porque Pablo dice, ¿sí o no? Porque de hecho sus escritos son parte de la Biblia. Efectivamente. Pero ellos de hecho no creían a Pablo porque Pablo decía. Ellos creían a Pablo cuando escudriñaban las escrituras y veían que esas cosas que Eran Pablo así. decía eran así por las escrituras. Entonces, yo creo que es un buen consejo que yo puedo darle a ustedes. Seamos como los bereanos. No creamos porque lo dice. Creamos cuando escudriñamos las escrituras y vemos que esas cosas en realidad son así. Y fidelidad y recompensa tienen un denominador muy fácil de llegar, que es el legalismo. O sea, es muy fácil de decir, Muy fácil. entonces yo voy a recibir recompensa por ser fiel. Bueno, tú recibes ciertas consecuencias de ser Positivas. fiel a Dios. Sí. No tienen nada que ver con la salvación, ninguna de ellas. No. Pero sí, ninguna de ellas tiene que ver con la salvación. Quiero que te quede claro eso. Ninguna cosa que tú hagas Nada. te da como resultado la salvación. Nada que tú hagas, te da como resultado la salvación. Todo lo que tú tienes que es aceptar lo que Jesús hizo, no lo que tú haces, sino lo que Jesús hizo para que tú recibas salvación. Pero sí es cierto que existen ciertas cosas en las cuales nosotros recibimos beneficios. Por eso el apóstol Pablo Sí. dice lo que vamos a leer ahora en nuestra Y vamos pantalla. allí y vamos a, de hecho, al Y vamos a siguiente, explicarlo también. al siguiente versículo. ¿Qué me dice allí, por ejemplo, el detalle de... En 1 Corintios 9:24 Ajá. dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Ok. Corred de tal manera que lo obtengáis. ¡Oh! Pablo está hablando de premio. Y ahora dice aquí Filipenses 3, capítulo 3, versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora sí. Se nos ha complicado la situación. Espérate, que lo que yo dije, lo que acabo de decir, ¿será que tengo que retractarme de todo? Porque de hecho Pablo está diciendo que premio, que recompensa. Yo quiero que tú me aclares ese versículo, porque ahora pues no sé, me quedé aquí pues en evidencia, no sé. A ver, dime, háblame un poquito de ese versículo. Cuando pasemos a la próxima lámina. ¿Vamos a ir a ella? Sí. En 1 Corintios 12, en el capítulo 12, Pablo está hablando de los dones espirituales. Ok. Y entonces ya en el último versículo, en el versículo 31, dice, procurad pues los dones espirituales. Pero un momentico, en esa frase está el secreto de lo que Pablo estaba queriendo decir en los versículos anteriores, en los capítulos anteriores. Dice, procurad pues los dones espirituales. ¿Qué yo dije ahorita que significa la palabra don? Regalo, ¿no es verdad? Regalo. Entonces, ¿en qué consiste el premio? En procurar el regalo. Ok. ¿Van entendiendo? ¿Van entendiendo? Bueno, y el premio sería entonces procurar un regalo. El premio consiste en procurar un regalo. En procurar o sea, un regalo. La salvación es un regalo
no es un premio. Ok. Pero si yo procuro ese regalo, voy a recibir un premio. Lo recibo como si fuera premio. Ajá. Como si fuera premio. Si lo procuro. Si lo procura. Y procurar la salvación no es otra cosa que Ahora, ¿qué cosa es procurar la salvación? Sí, esa es la parte donde me gustaría que también habláramos, ¿no? Bueno, dice que procurar los dones mejores quiere decir como anhelarlos, entregarle tu vida al que te regala la vida eterna. Okay. Cuando tú procuras entregarle tu vida al que te regala la vida eterna, tú vas a tener consecuencias muy positivas. Entonces, básicamente, estamos dándole la vuelta alrededor al hecho de que procurar la salvación o procurar un regalo, en este caso podría ser, si tiene que ver con la salvación, sería procurar a quien me da la salvación, que es a Jesús. Procurar a quien regala la salvación. Sí. De Sí, esa claro, manera sí. nosotros podemos obtener la vida eterna, es procurándola. ¿Por qué? Porque hay una parte nuestra que no nos gana la vida eterna, pero la procura. Y es nuestro libre albedrío. Y es algo que porque Dios no nos va a obligar a salvarnos. Efectivamente. Entonces, el mero hecho de procurarlo, de decirle, Señor, aquí estoy, toma mi vida, haz con ella lo que tú quieras, soy tuyo, pertenezco a ti. Cuando, eso es procurar el regalo que es la vida eterna. Ya. Y sí está claro, por evidencia bíblica misma, de que no existe tal cosa como pagar la salvación, no existe tal cosa como recibir la salvación como recompensa o premio por nuestro comportamiento. Pero sí sigue siendo un hecho de que sí existe salvación como, comilla, porque en realidad la palabra está como que en el borde, recompensa o premio por buscar a Jesús. Y no es que buscar a Jesús, ese hecho mío de buscar a Jesús me ganó la salvación por mi hecho. El hecho es que cuando yo llego a Jesús, Él es salvación y Él me regala salvación. Él es la salvación. Es un don, es un regalo, y al procurar el regalo, al procurar el don, recibo salvación. Creo que tiene bastante idea y bastante claridad el asunto. Ahora, hemos hablado aquí durante todo el trimestre sobre economía, sobre dinero y sobre todas estas cosas. Y ahora estamos haciendo como un pequeño giro, un pequeño cambio a la parte espiritual, un pequeño cambio y giro hacia las consecuencias de buscar esa salvación, la consecuencia de no buscar esa salvación. Y volvemos a la palabra consecuencia. Más que recompensa. Consecuencia, que es parecido, pero no es exactamente lo mismo. Vamos a aclarar un poquito más con la siguiente imagen. Ahí viene una nota que tiene que ver con el hecho de la diferencia entre escoger la vida o escoger la muerte. Hay varios textos que nos hablan de esto. Y obviamente yo creo que es evidente y debería ser muy claro qué debiéramos escoger, pero no siempre es tan claro, ¿no? A ver, háblame de esto. De hecho, esta página que van a leer ahora está en la nota del lunes 20 de marzo. En la nota del lunes 20 del folleto. Ajá, ¿qué dice? Y yo la puse tal como está porque quiero aclarar el punto número 3, que no está incorrecto, pero lo quiero aclarar porque el punto 3 no es causa, es consecuencia. El problema está que convertir una consecuencia en causa es pasar de la justificación por la fe a la justificación por las obras. O sea que es importantísimo entender esto. Dice aquí, la última parte de la nota dice, que la puse en rojo. Nuestra parte es simplemente, dice el folleto, número 1, creerle. Eso está muy correcto. Eso está muy correcto. Esa es la parte nuestra. Y bueno, y de hecho... Esa es la parte nuestra, creerle. Sí, y de hecho creo que es una de las partes más evidentes en los textos bíblicos poscristianos, o sea, en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Jesús, donde vemos más de una ocasión la declaraciones: al que cree todo lo es posible, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna.
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y Tú tu y toda casa. tu casa. Todo aquel que creyere que Jesús es el Hijo de Dios. Todas estas palabras son bíblicas. Hay base clara base de decir, bíblica. cree y por supuesto, creer. Sí, por supuesto, el que lee la Biblia se da cuenta Sí. que creer no es un mero asentimiento. Ya, sí. La palabra creer va consigo con las obras. Y va consigo con... Las obras no, de obediencia. Eso, y no solo eso, eso la obvio. palabra creer involucra el aceptar a quien crees. No es el hecho de creer teóricamente algo, No es teóricamente, es el hecho de creer prácticamente y en experiencia. Obviamente, por ejemplo, creer que Jesús es Hijo de Dios no es suficiente si Él no es tu Salvador. Si tú no tienes una experiencia viva con Jesús, si tú no tienes una experiencia diaria con Jesús, creer que Él es el Hijo de Dios es como cualquier otro historiador de este mundo que cree que Platón existió y fue un filósofo. Sí. O sea, creer implica, esa palabra creer en el contexto bíblico implica no solo creer, sino aceptar a esa persona que tú creíste como tu Salvador y Señor. Como tu Salvador y vivir para esa persona. Ahora, ese es el primero, y que creer. esa persona viva en ti. El segundo paso es descansar en los méritos de Jesús. Si tú descansas en otra cosa que no es en los méritos de Jesús, también estás totalmente perdido. Y ese paso también es nuestro. Sí, y hecho, yo creo que ese es el paso que en realidad hemos hablado y que hemos dicho que tiene que ver con no solo creer, sino también descansar en Él y aceptarlo como Salvador. Ahora, ya después que se dan esos dos pasos. Ahí viene el detalle. Aquí está el detalle y por eso lo pusimos con letra, lo dejamos con letra negra y no lo pusimos en rojo. Lo pueden leer ahí. Y por fe obedecer su palabra. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Cuando lo pones en el mismo... Cuando la obediencia es parte de la causa, es legalismo. Justificación por obra. Es legalismo. Cuando la obediencia es fruto de descansar en Jesús y de creer en Jesús, entonces sí está correcto. Sí, o sea, la declaración en sí, por el correcto español, no está mal, está bien. La única historia aquí es que no se confunda. No pasar la línea. No se confunda. Es como decir, por ejemplo, digamos, hacer ejercicio, comer saludable y no tener infartos. Entonces, sí, es correcto que esas tres declaraciones estén juntas. Sí. Lo curioso es que aquí nadie puede proponerse no tener un infarto. Nadie. Eso no está en ti. Eso no está en ti. Las dos primeras son cosas que tú puedes hacer. Las dos primeras, hacer ejercicio y comer saludable. Esas dos las puedes hacer tú. Esas las puedes hacer. Cuando tú incluyes una tercera que dice no y no tener un infarto, esa tercera, cuando la incluyes con las dos primeras, podría crearse la confusión de que entonces si yo hago estas dos primeras, también no tengo infarto. Es algo que yo puedo hacer. No. Oye, eso lleva un chasco. Sí, y es consecuencia. Que si tienes un infarto, dice, caramba, mira, el que creía. Eso es consecuencia de estas dos. Cuidado con eso, ¿ok? Cuidado. Ahora, no es que esté incorrectamente dicho en el folleto. Solamente queremos poner la línea de demarcación. No es que esté incorrectamente escrito. Creer en Jesús, aceptarle como Salvador, recibirle como Señor de nuestra vida, es obra del Espíritu Santo en nosotros. Ni siquiera es nuestra tampoco. Sí, ni siquiera. Pero recibir la salvación es de Él, ¿ok? Pero obedecerle no es un acto nuestro. No es parte del paquete de hacer para. Obedecerle es una consecuencia porque yo obedezco a Jesús no para nada. Yo obedezco a Jesús porque Él me salvó. Porque le di mi vida a Él. ¿Y por qué Él está haciendo esa obra en mí? Porque descanso en Él, porque Él está haciendo esa obra en mí, porque he creído en Él. Sí. Esa es la verdadera
el verdadero motivo y cuidado al presentarlo en sus Cuidado lecciones de al escuela presentarlo, sabática, maestro. porque esta lección tiende a tener, Cierto. desde el mismo título en adelante, Sí. tiende a tener esa Porque connotación. siempre se quiere agregar la obra como parte del proceso. parte nuestra. Sí. Y la obra la realiza Dios en nosotros. Ya. Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Ya. Bueno, vámonos al siguiente slide. Sí. Y estamos hablando ahora de algo interesante, porque está Algo hablando muy lindo, muy hermoso. de premio. El premio. Pero es premio, y ya entendimos por qué es premio, pero en realidad es regalo. Es regalo. Es el premio por recibir y procurar el regalo Por procurar el de la regalo. salvación. Bueno, y este premio es hermoso porque es el premio de la Nueva Jerusalén. Háblame un poquito sobre esta parte Abraham en interesante. visión llegó a ver esa tierra. Sí, dice que el folleto dice: la descripción bíblica de la Nueva Jerusalén es lo que Abraham vio por fe, porque esperaba la ciudad con fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Qué lindo, ¿no? La Nueva Jerusalén es la obra maestra de Dios, construida para quienes lo aman y guardan sus mandamientos. Por supuesto, hermano, que si lo amamos, guardamos los mandamientos. Pero no guardamos los mandamientos para que nos ame o para después amarlo. O para después obtener la salvación. No. Ya. Es el concepto que tenemos que tener claro. Una cosa es causa y la otra es consecuencia. ¿Qué más nos dice? Esa Nueva Jerusalén será el hogar de los hijos fieles de Dios, el premio. Durante el milenio y posteriormente en la tierra nueva por la eternidad. Hay buenas noticias para los que no les gusta, especialmente los pastores, que ahora no es tanto, pero en los tiempos míos, cada 2 años ya nos estamos mudando para una casa nueva y que me monten camiones los muebles se echaban a perder. Y que para los que no les gusta mudarse ni empacar, hay una muy buena noticia, que Dios se va a encargar de todo. Dios nos va a trasladar. Qué lindo, ¿no? Y a mí me gusta mucho Apocalipsis 21:2. ¿Cómo dice? Dice: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios engalanada como una novia para su esposo. Qué lindo. Y después sigue diciendo que allí no habrá llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas tristes de esta tierra van a pasar para siempre. Precioso, precioso. Y yo creo que es algo que todos esperamos. Yo pienso que es algo que cuando uno lo piensa muy bien, ni siquiera creo que tengamos la suficiente salud para recibirlo. No. Creo que si con este corazón que tenemos y estos sistemas de la presión arterial que tenemos con defectos, nos enfrentamos a ese día especial, a ese momento de resurrección. Si hay tristeza grande, también hay alegrías muy grandes. Creo que nadie sobreviviría emocionalmente, a menos que hayamos sido transformados, ¿verdad? Va a ser un momento muy, muy especial. Vamos a avanzar. Tenemos ahora básicamente la pregunta. Y vamos a ver si hemos aprendido algo. Sí, la pregunta va a evaluar si ustedes entendieron todo lo que les hemos enseñado. Vamos a ver si hemos aprendido algo. ¿Cómo dice la pregunta? Si la vida eterna es un regalo y no es un premio, ¿por qué recibiremos un premio? A ver, ¿por qué? La A, ¿cómo dicen? La A dice: por nuestros méritos, por haber obedecido la ley de Dios. La B. Inciso B: por las batallas ganadas por nuestros propios esfuerzos en contra del mal. Inciso C: por haber procurado el regalo de la vida eterna al entregarle nuestra vida a Dios, quien ganó nuestras batallas. Bueno, y fíjate tú que si hemos entendido, si hemos entendido esta letra marca una verdadera comprensión. Si hemos entendido qué cosa es el legalismo y qué cosa no es legalismo, pero sí puede ser de verdad un
un premio, comilla, comilla. Premio. Y mientras tanto, quiero saludar a nuestra hermanita que siempre está conectada con nosotros, Melanie Abigail. Que Dios te bendiga, Dios mi te hermana. bendiga, Bienvenida Melanie. a nuestra transmisión una vez más. Quiero decirles algo y quiero aprovechar este espacio para disculparnos. El sábado pasado salimos al aire tarde. Y salimos al aire tarde por un pequeño problema técnico. Fue pequeño, pero nos demoró un poco. Este sábado, Dios mediante, estamos, y ustedes nos están mirando ahora en tiempo correcto. Y quería pues aclarar eso. Melanie, que Dios te bendiga y le doy gracias a aquellos que tuvieron la paciencia para esperar y esperaron la transmisión hasta que salió al aire. Hasta que salió. Melanie, muy bienvenida a nuestra transmisión. Mi tía Belkis desde Cienfuegos, Cuba. Besito. Hoy no tenemos tantos saludos, déjenme decirle. No sean tímidos. Sabemos que hay muchas más personas conectadas, pero no nos saludan. Así que escríbanos ahí en los comentarios y pónganos su saludo y díganos cómo se siente, cómo está usted hoy. Y además hable un poquito sobre el hecho de cómo estas lecciones y el programa de nuestra querida iglesia de Green Acres está transformando y enriqueciendo de algún modo su vida. Nos gustaría escuchar esos testimonios. ¿Qué te parece si escribes un pequeño testimonio en la parte de los comentarios? Te invito y lo vamos a leer aquí en el aire y vamos a transmitirlo y vamos a decir... y si tú no quieres que tu nombre sea dicho, simplemente ponlo en el comentario. Prefiero que mi nombre no sea dicho y vamos a respetarlo y no vamos a decir tu nombre. Pero si quieres, escríbenos y dinos qué ha hecho Dios por ti en este trimestre que ya está terminando hoy. Quiero también saludar a Magali González. Feliz sábado, Magali. queridos pastores y hermanos. Y dice ella, debemos poner a Dios en primer lugar. Y así mismo es Magali. Así es, Magali. Que Dios te bendiga. Muy bienvenida a nuestra transmisión. Y los demás que están calladitos, escríbanos esta semana para poder mencionarles. Y si usted no quiere que su nombre sea mencionado, podríamos quizás mencionar su saludo sin mencionar su nombre. Acuérdese que usted nos puede buscar en las redes sociales Pastores Prieto. Pastores Prieto, lo mismo en Facebook que en YouTube, nos va a encontrar Pastores Prieto. Y también nos va a encontrar a través de Adventista Green Acres. Adventista Green Acres. También tenemos website, sitio web, tenemos Facebook y tenemos YouTube y tenemos Instagram. Así que Adventista Green Acres, si quiere ver un montón de fotos nuestras por ahí, puede también entrar en Instagram, Adventista Green Acres, Adventista Green Acres. Bueno, ¿cuál es la respuesta? La respuesta, me imagino que todos la hayan. ¿Será que la hemos agarrado bien allí? Vamos a ver, sí, vamos a ver. Bueno, si, Es el inciso C. si usted dijo B, no. No. Si puso A, No. menos que menos. Por haber procurado el regalo de la vida eterna al El entregarle. premio es procurar. Recuerden las palabras de Pablo, Las palabras de Pablo. Recuerden las palabras de Pablo. Pablo dice Procuremos los dones que espirituales. procuremos los regalos, los regalos. Los regalos. Bien, Procuremos. vámonos a la parte final de nuestro estudio en esta mañana o en esta tarde o en esta noche. Y la parte final tiene que ver con el hecho de lo que a veces no nos gusta mucho, especialmente cuando no es positivo. Cierto. Sobre todo, solamente esa expresión de por sí ya nos da un poco de temor. Es hora de ajustar las cuentas. Ajustar las cuentas. Ay, ay, ay. Cuando eso se dice en un tono determinado, suena a disciplina. Cierto, cierto. Suena a regaño. Háblame un poquito sobre esta sección. Hay una corriente muy poderosa hoy día, A ver. el universalismo que Ok. ellos plantean, citando algunos textos de la Biblia, pero mal interpretados, Ajá. de que todo el mundo se va a salvar. Pero en la Biblia, o sea que va a haber un momento en que los más impíos se van a arrepentir y todos van a recibir el perdón y nadie se va a perder. Okay. Pero tristemente quiero decirle para ellos, tristemente para ellos. Lamentablemente no es lo que la Biblia nos Sí, dice, ¿no? la Biblia es muy clara. Sí, ok. Hay ovejas, hay cabritos, Sí. hay los que se van a salvar, los de la derecha, los de la izquierda, los que se van a perder. Ya. O sea, sí van.
sí habrá un juicio, Sí. sí, y tenemos que estar preparados, no para el juicio, sino preparados para entregarle la vida al juez y abogado de nuestros casos. Yo una vez dije, no hace mucho. Por amor, Sí. no por miedo. Sí, exacto. Yo una vez dije, no hace mucho, en una lección de escuela sabática, creo que fue en vivo en la iglesia en Green Acres, donde dijimos que para una persona inocente el juicio es una bendición porque ya finalmente lo declara inocente Ya. y es libre. Y cómo ser inocente ante el juicio de Dios, hay una sola manera de ser inocente ante el juicio de Dios y no es obedecer la ley, tampoco es guardar los mandamientos. No. No, la única manera de ser libres ante el juicio de Dios es vivir y aceptar con y a Jesús. O sea, es entregar la vida a Cristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. por mí. Noten ustedes que Sí. uno de los el ejemplo más fehaciente Ajá. que existe en la Biblia es el ladrón en la cruz. Ok. El ladrón en la cruz, el ladrón que aceptó. porque Sí, otro no. el que, sí, ajá. El ladrón en la cruz, si ustedes leen el pasaje se van a dar cuenta que al principio los dos ladrones estaban injuriando a Jesús. Sí, Los dos. y eso es una curiosidad que le dejamos para que ustedes lo busquen. Busquen los evangelios. Sí, y es se en va a dar Mateo cuenta. 26, Sí. capítulo 26. Ya, bueno, déjalo allí para que ellos sigan buscando. Búsquenlo. Ajá. Los dos ladrones estaban injuriando a Jesús. Pero ya al final, antes de morir los ladrones, uno de ellos aceptó a Jesús como su salvador personal. Pero él fue ladrón hasta unos instantes Sí, antes. y bueno, Él no guardó sábado. bueno, por lo menos sabemos que uno de los mandamientos no había guardado, que es no hurtarás, ¿no? O sea, básicamente sí sabemos que no tuvo tiempo de mostrar si había cambiado o no, no tuvo tiempo de mostrarle a nadie si había dejado de hurtar o no, dejado de robar o no. Pero no tenía que mostrárselo a nadie. Mientras tanto, Jesús estaba en su presencia y él estaba en la presencia de Jesús. Porque Jesús una cosa que sí sabe es que cómo nuestro corazón funciona. Él sí conoce eso. Cierto. O sea, quizás la gente se quedó con la idea de que ese hombre que murió es un ladrón. Y la gente siguió con esa idea porque él nunca pudo mostrar un cambio. Jesús conoce el corazón y a él no hay que mostrarle cambios. Él es el cambio. Él hace el cambio. Él hace el cambio. Y cuando no hay tiempo para mostrar cambios, definitivamente aún hay tiempo para recibir a Jesús. Ahora, ¿cómo procuró él el regalo? ¿Cómo lo procuró? Procuró a Jesús. Señor, Ajá. cuando en tu reino vengas, Acuérdate de mí. Que eso fue lo que hizo el ladrón para procurar el regalo. Ya, ok. Nada más. Ya. Él no tiene ni una sola obra para demostrar, ni una lista de obras donde él se ganó la salvación. Ya, no. Porque él no se la ganó. Bueno, y además tenemos muchos otros ejemplos bíblicos, ¿no? Por gracia sois salvos, no por las obras de la ley, justificados pues por la fe, etcétera, etcétera. Tenemos paz para Bueno, con Dios. el detalle es que sí es cierto que habrá un momento en el cual habrá ajuste de cuenta. Pero el ajuste de cuenta tiene una curiosidad y es que está relacionado con Jesús. Si vemos Mateo 24, Mateo 25, háblame un poquito sobre esta historia o parábola básicamente de Mateo 25. Háblame un poquito sobre eso. Hay tres historias que ilustran estas condiciones y una de ellas es la parábola de los talentos, que habla sobre de qué manera su pueblo utilizó los dones que Dios les ha dado. Aquí dice en la próxima lámina, ya le puse la palabra de los talentos. A veces pensamos que en los talentos como dones naturales, como cantar, hablar, y es verdad que lo son, hablar y demás, pero en la historia análoga de las minas, en Lucas 19, 12 al 24, se menciona específicamente dinero y administración. Y como este trimestre habló sobre dinero, en casi todas las lecciones, dice aquí que Elena White también declaró, está en Testimonio para la Iglesia, tomo 1, página 181.
Elena White declaró, se me mostró que la parábola de los talentos no ha sido plenamente comprendida. Ok. Esta importante lección fue dada a los discípulos para beneficio de los creyentes que viviesen en los últimos días, en los postreros días. Y estos talentos no representan solamente la capacidad de predicar e instruir acerca de la palabra de Dios. La parábola se aplica a los recursos temporales que Dios ha confiado a su pueblo. Así que aquí está incluida en la parábola de los talentos también nuestros recursos materiales. Y fíjate que sí es cierto que ahora que se menciona así, es cierto que tenemos una incomprensión parcial de este texto, ¿no? Cierto. Y hemos hablado mucho de talentos en el sentido, por ejemplo, yo toco piano, o predico, o canto, o recito, o cocino. Bueno, sí, es parte, ¿no? Es parte, porque yo creo que esos talentos definitivamente son dados por Dios, no son nuestros. Todos son dados por Dios. Y definitivamente deberían estar al servicio de Dios. Y estar al servicio de Dios significa estar al servicio de las personas que están a nuestro alrededor. Cierto. No podemos olvidar que Dios no necesita que yo le cante a Él, pero sí hay mucha gente que necesita que le canten. Y el mismo Jesús dijo, por cuanto lo hiciste a uno de ellos, lo hiciste a mí. Y eso es de hecho de donde venimos, la parábola anterior, ¿no? De un lado un grupo, del otro lado otro, y el punto de decir, por cuanto tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Dios no tiene hambre, Dios no tiene sed, no como nosotros, pero aún así, cuando servimos a una persona a nuestro alrededor, se transforma en un servicio a Dios. Eso es evidente. Así que cuando estamos hablando de talentos y parábolas de talentos, no solo es el hecho de multiplicar lo que Dios nos ha dado y cultivar lo que Dios nos ha dado en el sentido espiritual, sino también en los recursos que tenemos. Es aprender de la lección que al que le fue dado 5 talentos, él reprodujo esos 5 talentos en 5 más. El que le fue dado 2, no tuvo envidia de que al otro le dieron 5 y a él 2. No, él lo que hizo fue humildemente, me dieron 2, con estos 2 yo voy a reproducirlo en 2. El problema está en que debemos aprender de esta parábola que el que fue recibido 1 lo enterró. Porque tenía 1. Tal vez dijo que uno, si es 1, pues me quedo con él. Pero entonces los otros no pensaron así. El de 5 en ninguna manera dijo, mira, yo soy el mejor de los 3 porque me dieron 5. A mí me tocó más. Hay gente en esta tierra que tienen mucho dinero, han sabido multiplicar su economía y tienen una casa en un lugar, aquí a los vecinos míos. Sí, tienen casa aquí, tienen casa en Canadá. En Canadá y bueno, pues, y hay personas que piensan incluso y confunden, ¿no? Tenemos una casita humilde como la nuestra. Y así, algunos tienen casa de un solo cuarto con un baño, pero si a ti Dios te dio 5 talentos, reprodúcelo, pero reprodúcelo para la gloria de Dios. Si te dio 2, reprodúcelo. No envidies al que tiene 5. Gózate con tus 2 talentos, pero reprodúcelo para la gloria de Dios. Tal vez no podrás ayudar como el que ayuda porque tiene 5. Pero con los 2 tuyos tú puedes también hacer tu parte. Y qué lástima que el de 1 lo enterró. Y yo creo que definitivamente y con esto ya estamos concluyendo nuestra lección. Creo que aquí podemos hacer como un pequeño resumen de todo. Número uno, ¿hay consecuencias por ser fieles a Dios? Sí las hay. Sí las hay. ¿Esas consecuencias podrían convertirse en un premio? Sí. Sí, porque hay muchas cosas que nosotros nos evitamos al ser fieles a Dios. Nos las evitamos. No porque esto nos gane salvación. No. Pero sí nos evitamos problemas cuando somos fieles a Dios. Y recibimos y cosechamos cosas positivas por ser fieles a Dios. Porque al fin y al cabo, muchas de estas cosas tienen que ver con nuestra vida diaria y nuestra vida diaria se beneficia con eso. Estoy hablando de salud, estoy hablando de economía, estoy hablando de tiempo, estoy hablando de amistades, estoy hablando de familia, estoy hablando de hijos, estoy hablando de todos los conceptos que cuando Dios está presente, muchas cosas las recibimos, vamos a decir,
como premio, en el sentido de recompensa o consecuencia por haber hecho algo correcto. Está muy bien. ¿Tiene que ver con la salvación? No tiene que ver nada con la salvación, porque la salvación no se obtiene a través de nada de ningún premio que yo haga, sino de un regalo. Pero procurando al autor de mi salvación, buscando la dádiva de la salvación a través de Jesucristo, recibo como, bueno, comilla, premio, que no lo es un regalo y sigue siendo regalo, pero es consecuencia la salvación, como aquel hombre en la cruz. Y obviamente dentro de todo este sistema en el cual estamos resumiendo hoy, existen personas que han recibido bendiciones abundantes. Cierto. Hay personas que han recibido menos, pero siguen siendo grandes bendiciones. Incluso la persona que recibió ese talento es bendecido. Y no solo es el problema de él, no fue que recibió un talento, el problema de él es que no supo ser agradecido por lo que había recibido, de algún modo no lo cultivó, no lo cosechó, no hizo absolutamente nada que pudiera reproducirlo. ¿Cuál es el premio? La consecuencia de haber invertido los 5 talentos para el de 5 talentos, recibir 5 talentos más. Eso se lo ganó él. Eso no es un regalo. Ahora, el regalo fueron los 5 talentos originales. Eso sí fueron un regalo. Sí, eso sí fueron un regalo. Y obviamente tiene esto que ver con salvación. En el sentido no, pero por otro lado, si yo he recibido un regalo maravilloso, y es el regalo más grande que todo ser humano ha recibido, así mismo, que es la salvación en Cristo, que es Jesús, su persona, su muerte en la cruz. Ese regalo tú y yo lo hemos recibido, no lo enterremos. No. Cultivemos, procuremos ese regalo. Compartámoslo con otros para que otros también puedan ser bendecidos. Y no solo el regalo espiritual, sino aquellas cosas que Dios en su gran misericordia nos ha regalado y nos ha dado a diario. Vamos a ser honestos. Ni siquiera el salario que tú te ganas, te lo estás ganando tú. Porque tú no podrías trabajar si Dios no te hubiera dado la capacidad mental para hacerlo, si Dios no te hubiera dado la salud para hacerlo o el tiempo para hacerlo. Así que nada de eso te pertenece en realidad. Y Dios nos los da con corazón abierto. Nos bendice. Así que de gracia recibiste, dijo Jesús. Date gracias. Bueno, que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Ha sido un placer haber estado compartiendo con ustedes estas lecciones durante todo el trimestre. Nos vemos en el siguiente trimestre una vez más acá, ¿verdad? Y ya estamos pensando y viendo cómo trabajamos este nuevo trimestre. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta la próxima. Hasta la próxima.